Los años con Luis Huete, que hoy quizá no podía, suele estar viajando mucho. Creamos esto que es el Instituto de Gobernanza y Sociedad. Llevamos pues, casi 5 años, yo creo, organizando estas tertulias, verdaderamente. Muchos de vosotros habéis venido en otras ocasiones y habéis sido ponentes. Y hoy contamos, bueno, con una superponente que además nos va a revelar todos los secretos del gobierno corporativo. Eso, que me estaba asustando. Que es María José García Beato, abogada del Estado, consejera del Banco Sabadell, de ACS, actividades de construcción de servicios y el grupo de papel, patrona de la Fundación de la AEB. Entre otros puestos, ha sido directora del Gabinete del Ministro de Justicia y subsecretaria de Justicia, que yo creo que es ahí donde sí la primera vez. En 2005 fue nombrada directora de Asesoría Jurídica del Banco Sabadell y desde el 2008 al 2021 ha sido secretaria general del Banco Sabadell y también es miembro de diversas sociedades y fundaciones. Bueno, verdaderamente, como veis, persona, si os la conocéis, de una enorme experiencia, primero jurídica, luego como secretaria del banco, que todos sabemos que eso es un puesto clave, y luego como consejera todos estos años y además en este momento tan interesante del banco, pero también todos los otros consejos. Nuestro foco es siempre el gobierno corporativo desde la perspectiva de los consejos y en esta ocasión el título que María José había elegido es el gobierno corporativo más allá del consejo de administración. No, pues adelante, a ver eso del más allá, ¿dónde se queda o dónde llega? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, a José María y a Álvaro, con los que están en contacto. Y la verdad que me siento un poco, aparte de, es un honor, pero un honor en el que me siento un poco abrumada, ¿no? Porque no sé, he estado presente en alguna ponencia anterior y he visto muchas por vídeo y en fin, entre la calidad de los ponentes y de los temas elegidos, pues no sé si este está a la altura. Yo simplemente cuando me plantearon José María y Álvaro que si quería venir y compartir con vosotros alguna idea sobre gobierno corporativo y sostenibilidad y sobre qué tema era el que me parecía que podría hablar. Pensándolo, quise transmitir, y eso es lo que intento con este título, en el que ahora profundizaremos, una preocupación que yo tengo desde hace muchísimos años, desde luego desde que estoy en el banco en el año 2005, que coincidió ya con los primeros pasos del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV, que se publicó en el año 2006, y es transmitir, simplifico y luego ya desarrollamos, que el gobierno corporativo no es solamente el cumplimiento de obligaciones formales, el establecimiento de reglas, el cambio de la organización. El gobierno corporativo es mucho más, va mucho más allá. El gobierno corporativo, si lo definimos como dice la CNMV, pues abarca esas normas, la composición y la estructura de los órganos de gobierno, los procedimientos y las políticas internas, los riesgos, el control de riesgos, las políticas de transparencia, las políticas de relación con los inversores y la comunicación. Pero es que sigue siendo mucho más que eso. Yo intento poner un ejemplo de que el gobierno corporativo claramente lo representa el Consejo de Administración y que si a la mayoría de las personas, no a las que estamos en este foro, que todos sabemos mucho más de eso, le preguntamos por el gobierno corporativo, habla de los consejeros, de si son independientes, si no, las remuneraciones, seguramente deriva de las propias preocupaciones, de lo que se traslada al exterior, del desconocimiento de lo que representa un consejo de administración. Pero si preguntas en muchas organizaciones por qué el consejo de administración o qué el gobierno corporativo, pues la mayoría de los que tienen cargos ejecutivos no tan poco importantes dentro de las organizaciones tampoco saben muy bien qué es el consejo de administración y cuál es su relación con la organización y qué supone lo que hace el consejo de administración en relación con el resto de la organización. Y esa preocupación yo la he tenido desde hace mucho tiempo y hoy simplemente era un poco compartirla con vosotros. En fin, estoy abierta a que me interrumpáis cuando consideréis, me hagáis las preguntas que consideréis y si tenéis reflexiones diferentes a las mías, pues también. Yo creo que es muy importante el comprender la trascendencia del gobierno corporativo en la organización como tal y también en lo que no es la organización, en el mundo exterior, la relación de una compañía, de una sociedad con los accionistas, los inversores y con la sociedad en general. La primera parte, la relación entre el Consejo de Administración y la propia, vamos a llamarle compañía, pero la organización, ¿no?, de la compañía, la parte ejecutiva de la compañía,
es lo que es más tradicional dentro del gobierno corporativo, lo que yo creo que desde el año 2006 ha venido trabajando profundamente con bastante éxito, que ahora lo comentamos si queréis. La segunda parte, que abarca todas las decisiones que se toman en el seno de la organización en relación con la estrategia, la sostenibilidad, la reputación, las operaciones corporativas, las operaciones transformacionales, eso es también gobierno corporativo y también exige el cumplimiento de una regla de que seguramente todos somos menos conscientes que debe estar también regulado y estructurado. Centrándonos en la primera parte, una organización. Yo pongo un ejemplo, siempre que me han invitado a una clase, no es el sitio para poner este ejemplo, pero yo pongo un poco infantil, que al final una empresa es una persona jurídica, pero una persona. Si la cabeza es el Consejo de Administración, la Junta General de Accionistas, que también es un órgano de gobierno, vamos a dejarlos al margen porque son los propietarios, pero si el Consejo de Administración es la cabeza, la organización es el cuerpo, y tenemos que asegurarnos que existe un cuello, por decir así, donde existe la suficiente fluidez en las tomas de decisiones, la suficiente comunicación interna arriba y abajo, los controles establecidos para asegurar que las cosas funcionan bien, que toda la organización se impregna del espíritu del Consejo de Administración y que el Consejo de Administración es parte de la empresa, llamando empresa al resto, y la organización es también parte indisoluble del Consejo de Administración. Y yo creo que se le olvida a los ejecutivos y alguna vez también se le olvida a los consejeros. Y no creo que desvele nada porque seguro que muchos de los que estamos aquí conocemos gente que está en consejos de administración y que no se preocupa para nada de cuál es la organización que tiene debajo, la cultura empresarial, cómo funciona la empresa en la que están o forman parte del miembro del Consejo de Administración. Entonces, yo creo que desde el año 2005, efectivamente, o desde el año 2006 se han hecho unos cambios importantísimos, cambios que eran necesarios. Venimos, y aquí sí que no desvelo nada, venimos de una ya no tan reciente crisis, fracasos empresariales debido a una deficiencia importantísima del gobierno corporativo y un mal funcionamiento de los consejos de administración. Y yo creo que ante eso se reaccionó en España y fuera de España, es decir, tiene el mismo problema por distintas razones en Estados Unidos o en el resto de Europa, se reaccionó estableciendo normas y reglas que obligaran a las compañías a tener claro cómo debía funcionar un órgano de gobierno para cumplir con unos estándares mínimos de gobierno corporativo. Y eso llevó a que los códigos hayan hecho una relación de normas que se han cumplido, que en España han hecho que se transformen profundamente los órganos de gobierno de las sociedades, pero que a veces desconocemos que esas normas que se han impuesto, esos requisitos formales, no son formales, tienen carácter sustantivo. Cada una de esas decisiones que se toman tienen por objeto mejorar efectivamente el gobierno corporativo. Y yo uno de los defectos, que es una cosa personal y me diréis que le veo al informe de gobierno corporativo de las compañías cotizadas, es que al final esa lista de recomendaciones que hay que decir cada año, cumplir, no cumplir, ahora explicar, no explicar, bueno, ha habido variaciones, tiene el defecto de que para muchos es como un lavado de conciencia, es decir, como cumplo ya no tengo que explicar, cumplo formalmente y no me preocupo de si ese cumplimiento conlleva realmente cambios objetivos dentro de la organización. Y exige un trabajo de mentalización, a los consejeros y exige un grado de mentalización a los altos ejecutivos, ¿no? Cuántas veces hemos hablado con directores generales, lo que sea. Estos del consejo son pesadísimos porque lo único que nos piden es informes que no sirven para nada. Al final, yo he oído incluso, son tertulianos de televisión porque realmente no saben nada sobre la organización y están aquí pidiéndonos opiniones y pidiéndonos informes. Bueno, pues yo creo que eso es una cosa cultural que tenemos la obligación de cambiar. Entonces, me gustaría analizar con vosotros esas normas de gobierno corporativo y ver cómo realmente tienen un impacto, simplemente sé que lo sabéis, pero bueno, cómo se trata de un poco cómo realmente tienen un impacto en la vida diaria de las compañías, ¿no? En este ámbito interno del gobierno corporativo. Es verdad que el gobierno corporativo tiene un fin en sí mismo, ¿no? Que es el de, en relación con la empresa, que es generar un valor sostenible, se dice ahora, y que esa obligación, aunque ha existido siempre, hablábamos antes del Banco de Sabadell, de los consejeros históricos, en sitios como el banco, que el que yo tengo una gran experiencia, el Consejo de Administración, que si le hablara a estos señores
de las normas actuales de gobierno corporativo, creo que le daría una especie de cosa, de infarto inmediato, pues el gobierno corporativo era diferente. Eran empresarios, era gente que se sentían los propietarios de la empresa, era gente que trabajaba muy directamente en la empresa y que honradamente creían que estaban haciendo lo mejor para la empresa. Pero realmente no se aprovechaba este sistema dual de conseguir que haya una serie de decisiones, una supervisión y unos controles que trasciendan el día a día empresarial. Por repasar así algunas de las medidas más importantes que ha introducido el Código de Buen Gobierno desde el año 2006 hasta el año 2020, pues a mí me parece que todas ellas han tenido una trascendencia importante. La primera es la composición del Consejo. El hecho de que en el Consejo haya dominicales y ejecutivos, que lo ha habido tradicionalmente, pero que haya consejeros independientes de una proporción relevante que le tengan peso dentro del Consejo, facilita que haya una visión externa que trascienda los propios intereses personales. No se trata de hablar solo de conflictos de intereses, que también es que hay que aportar experiencia de fuera de la organización, combinar esas experiencias y conseguir que las decisiones que se tomen sean las mejores posibles. Dentro de esa diversidad incluyo la diversidad de que haya mujeres. Lo que pasa es que, y yo creo que Isabel lo compartirá conmigo y el resto de las señoras que estáis aquí, el hecho de ser mujer u hombre no te mejora en la toma de decisiones. Puedes aportar distintos puntos de vista, pues bueno, pero no creo que eso sea lo más relevante. Eso sea igualdad, pero no es diversidad a los efectos de lo que necesita un consejo de administración. El otro punto que a mí me parece muy relevante es la figura que asumen o que tienen un peso importante dentro del Consejo de Administración. La primera de ellas es el presidente. En España tradicionalmente el presidente era ejecutivo, en este modelo de que está muy consolidado en nuestra historia más reciente y que yo creo que tiene mucha importancia, que es que el presidente toma decisiones en el día a día de la empresa. En otros ámbitos, en Estados Unidos, en Europa, el modelo claramente desde hace muchos años ha sido el presidente y no ejecutivo. Y esta es mi opinión personal, yo sé que no la comparte mucha gente porque hay muchas opiniones en contra, pero yo creo que en el modelo en el que estamos, en el que el Consejo de Administración tiene funciones propias y que tiene unas funciones de supervisión, de vigilancia, de control, de asunción de determinadas revisiones dentro de la organización, el papel del presidente tiene más sentido que sea un presidente no ejecutivo. Yo he defendido durante muchos años que sea presidente ejecutivo, vengo del sector bancario, los presidentes eran ejecutivos, en fin, no tenía más remedio que defenderlo, pero siempre he pensado que realmente el ejecutivo que está en el Consejo de Administración es el consejero delegado. Tiene que haber una cierta independencia entre el consejero delegado y aquellos que supervisan al consejero delegado y al resto de los ejecutivos. Los demás modelos también son válidos, es decir, en el modelo bancario español tradicionalmente los presidentes han sido ejecutivos y siguen existiendo algunos que son ejecutivos y es un modelo que funciona aunque no le guste al Banco Central Europeo. Pero yo creo que el conjunto de gobierno corporativo que se ha diseñado a través de los códigos de buen gobierno y en fin, a través de los últimos años históricos o de la historia hace que sea más o encaje más con ese el papel del presidente en ejecutivo. Otra figura que a mí me parece muy relevante y que hace que también tenga tenga ese contrapeso el presidente ejecutivo y que sirvan todos los modelos y que además los independientes tengan una cierta fuerza dentro del Consejo de Administración y se defiendan sus intereses y no se hayan puesto ahí simplemente por el cumplimiento de requisitos formales, en la figura del consejero independiente coordinador. Yo creo que hay que ir fortaleciéndola. En algunas compañías el papel está muy bien implantado y las personas que lo desarrollan lo hacen con mucha fuerza y tienen mucho peso dentro del Consejo de Administración. En otras compañías que todos conocemos, pues el consejero independiente coordinador también es otra muestra todavía de un nombramiento más o menos formal que no es capaz de asumir el papel relevante que puede tener dentro del Consejo de Administración, en momentos como luego veremos que pueden ser más o menos complicados, ¿no? El siguiente punto que yo creo que tiene mucha trascendencia es el juego y la importancia que van asumiendo las comisiones del Consejo dentro del Consejo de Administración.
Las comisiones del Consejo son, primero, una buena forma de trabajar más específica, porque es difícil poner de acuerdo a 15 personas en cada tema y que haya un debate fluido. Luego es lógico que se analicen los temas de forma más concreta y con menos personas y con unas funciones y unas competencias más específicas. Pero además creo que son un cauce muy importante de conexión entre lo que intentaba explicar al principio, entre el Consejo de Administración y el resto de la organización, porque es mucho más fácil en esa interrelación que es necesaria entre la alta dirección y la dirección de las empresas y el Consejo de Administración de sociedades cotizadas y no cotizadas. Estoy hablando todo el rato pensando cotizadas, pues un modelo, pero yo creo que al final vamos todos al mismo. Pues yo creo que son un elemento muy importante en la conexión, en esa necesaria conexión. Es imposible que estén reportando permanentemente todos los directivos al Consejo de Administración, pero sí los más relevantes en las comisiones y en algunas funciones específicas a las que antes me refería y que yo creo que van cobrando mucha importancia y que es necesario que tengan más, que son todas aquellas funciones de control, es decir, las funciones de cumplimiento normativo, las funciones de control de riesgo, porque realmente una interlocución cercana con los miembros de las comisiones correspondientes, que pueden ser la de auditoría o la de riesgo, hace que le dé seguridad al Consejo, que está asumiendo unas importantes responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, y a la organización, que tiene un acceso directo a aquellos que le están marcando las directrices. No quiero extenderme mucho en esta parte porque era como hablar de la cabeza, pero creo que por seguir en el mismo orden, luego entramos en las funciones del Consejo, otro aspecto que tiene mucho pendiente de desarrollar, a lo mejor no tanto en las entidades financieras, porque las entidades financieras, el gobierno corporativo, una parte de convencimiento, una parte del Código de Buen Gobierno, otra de convencimiento y otra impuesto por el Banco Central Europeo, como bien sabemos. En fin, esto no sin ninguna crítica más allá de... Entonces, quizás vamos un poco más avanzados en el desarrollo del gobierno corporativo, pero el establecimiento de códigos de conducta, de política, de normas internas que regulen los distintos aspectos relevantes de la organización, sobre todo en aquellos que son especialmente trascendentes. El Código de Buen Gobierno habla de sostenibilidad, pero hay que hablar de riesgo, hay que hablar de estrategia, hay que hablar de transparencia, hay que hablar de ética, hay que hablar de toma de decisiones, hay que saber qué se eleva y qué no se eleva a los órganos de gobierno de la sociedad. Eso dota de seguridad al Consejo de Administración y también dota de seguridad a los ejecutivos. Corremos el riesgo que existe y que es más que un riesgo, es una realidad, de que se pueda llegar a convertir en un cuerpo normativo inabarcable, que es lo que está pasando sobre todo en las entidades financieras, pero con moderación, estableciendo cuáles son con sentido común, sabiendo que hay algunas que son más relevantes que otras. Yo creo que es un importante instrumento en esa trascendencia del gobierno corporativo más allá del Consejo de Administración. Para que el gobierno corporativo llegue a toda la organización, un instrumento súper eficaz tienen que ser, creo yo, las políticas bien diseñadas y bien implementadas y transmitidas a lo largo de o con la cultura empresarial, dentro de lo que se denomina cultura de la sociedad. Esa parte de gobierno corporativo más allá del Consejo de Administración, yo creo que honradamente va cambiando, pero sí me parecía que era un punto sobre el que reflexionar hoy, sin perjuicio de que podamos abordar otros muchos aspectos. No quiero aburrir hoy, por eso me he centrado en los puntos que me parecían más relevantes. El otro ámbito donde yo creo que el gobierno corporativo trasciende al Consejo de Administración y a la sociedad, pues todas las decisiones, todo lo que se analiza en el seno del Consejo de Administración trasciende a la sociedad. Y hay competencias que son propias del Consejo de Administración que tienen que tener en cuenta los intereses que van mucho más allá de los de la propia compañía. Como decía al principio, el Consejo de Administración, su primera preocupación y su primera ocupación debe ser el conseguir el mayor valor para la compañía, entender por compañía, sus accionistas, sus empleados, sus clientes. Pero es cierto que se inserta en una sociedad que cada vez le está pidiendo más. La compañía tiene
obligaciones generales, obligaciones globales. No quiero llamar obligaciones sociales porque no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con la realidad, la responsabilidad social corporativa, así con la sostenibilidad, la parte social, pero es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que hay decisiones, como decía antes, que entran dentro del ámbito del Consejo de Administración y que tienen una gran trascendencia, que son la estrategia, que son las relativas a materia de sostenibilidad, que son todas aquellas que tienen que ver con la reputación de la compañía y, desde mi punto de vista, y por darle el gusto a José María, pues también en el caso de las operaciones corporativas, operaciones transformacionales, aquellas operaciones que tienen una trascendencia muy relevante para la compañía y que además el Consejo de Administración es de las pocas ocasiones en que se pone en primera persona a tomar las decisiones y con responsabilidades directas hacia afuera, ¿no? Cuando más se oye hablar del Consejo de Administración de una compañía, como es el caso de Banco Sabadell, para que ya José María se quede tranquilo y sin hablar mucho más de la OPA, ahora entramos en el tema. Las decisiones estratégicas son realmente una gran preocupación en el seno de todos los consejos de administración que yo conozco, entendido por estrategia, tanto la estrategia de la compañía como mirar el futuro. Es verdad que parece que las compañías cotizadas tenemos siempre objetivos a más corto plazo, las compañías privadas a más largo plazo, en fin, las que son más públicas supongo que serán más estratégicas, pero lo dice el Código de Gobierno, lo dicen todos los estatutos de las sociedades, en fin, lo que aplica la legislación vigente, y el Consejo de Administración tiene que ser capaz de valorar y tomar decisiones de calado, entendiendo por estrategia un amplio abanico de posibilidades. Es una preocupación, yo creo que es una preocupación muy importante de los consejeros independientes que yo conozco y de las personas que acceden por primera vez a un consejo de administración, porque se enfrentan a temas que seguramente no han tenido posibilidad de ver en su vida anterior. En el caso de las señoras, que nos pasa más, estamos accediendo a los consejos de administración de forma más reciente, proveniendo desde una carrera ejecutiva, y te encuentras de repente en la necesidad de tomar decisiones que trascienden, porque son más o decisiones o simplemente opiniones en muchas ocasiones que no son matemáticas, que son simplemente opiniones, nunca mejor dicho, y que de una manera u otra pueden marcar el rumbo de la empresa, ¿no? Y yo creo que en este caso, cuando a mí me preguntan cómo se soluciona eso, yo creo que son dos cosas. Por una parte, que los ejecutivos de la sociedad, los primeros ejecutivos, sean capaces de elevar al Consejo los temas de manera que las decisiones no estén tomadas, que se dé, que no me sea la palabra, información suficiente a los consejeros que les permita valorar las distintas alternativas, que se les dé información que provenga de distintas fuentes y que con gran esfuerzo por parte de los consejeros pues se analicen los temas en profundidad. La otra cosa que hace falta es formación. Yo creo que un tema importantísimo para los consejos de administración es la formación. Todos no podemos saber de todo. No he hablado antes, porque se me ha ido al hablar de las mujeres, de la diversidad del consejo y de la importancia que yo le doy, que sí creo que es uno de los temas más importantes, a la matriz de competencias del consejo. Es decir, en el consejo no todos los consejeros podemos saber de todo, pero es muy importante que seamos capaces entre todos de obtener una mediana cultura general en casi todos los temas que se tratan en el consejo. Te encuentras con gente también que te dice, no, yo es que me han nombrado porque soy especialista en tecnología, que es un tema que está muy de moda. Bueno, serás especialista en tecnología, pero tendrás que aprender algo de financiero, no sé, algo de cosas también, que se trata de que entre todos podamos aportar y dar una visión general. No se trata de que seamos sabios, pero sí que tengamos algunos criterios básicos. Y en el caso de la estrategia, ya digo, entendida en sentido amplio, yo creo que la formación es muy relevante. Los cursos de formación que forman parte del gobierno corporativo, que cada día son más comunes en las empresas, que se exigen por los consejeros y que se dan también y que tienen mucho interés en darlo, incluso los propios ejecutivos a los consejeros, en dar información sobre sus departamentos, sobre sus funciones, a mí me parece que es un cambio importante. Y el saber uno que cuando es consejero no significa que sepas más que nadie, sino que tienes que aprender más que nadie. Es una obviedad, ¿no? Pero es así. Tienes una responsabilidad de aprender los temas que te puedan interesar. El segundo tema es la sostenibilidad. O la ESG en general. Yo, como la ESG incluye el governance, yo creo que en la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad,
Yo creo que la sostenibilidad es un boom que nos ha exigido a todos cambiar casi de mentalidad, porque no solamente la sostenibilidad de la empresa, es la sostenibilidad del mundo en el que vivimos, en la toma de decisiones de acuerdo con criterios y con parámetros que no conocíamos antes. Y en el caso de los bancos, tiene una cierta dificultad. A mí la concesión de riesgos acorde con los criterios de sostenibilidad me parece una de las tareas que ha sido más difícil de diseñar y que funcione medianamente bien. Al final, como en todo, se llega a un entente cordial, ¿no? Es mucho lo que dice la compañía o la sociedad a la que le da el crédito y mucho lo que piensa el banco, pero exige montar unos departamentos bastante grandes, con unos indicadores complicados de valoración de la sostenibilidad. Ahora, también tengo que decir una cosa, en todos los sitios donde yo conozco, la unidad, la dirección general, el departamento que mejor se relaciona con los órganos de gobierno es el de sostenibilidad. Y yo he llegado a la conclusión de que es porque es el más moderno. Es moderno. Normalmente se ha constituido nuevo, con gente que está preocupado por los temas que, efectivamente por esos temas nuevos, porque forman parte del governance. Hay muchas mujeres en los departamentos de sostenibilidad, porque no ven especialmente hábiles por ese tema, se ve. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de cómo funcionan bien las cosas, ¿no? El futuro del mundo va por ahí. Yo creo que hay ahora un poquito de marcha atrás, ¿no? Había un momento que ha sido un boom, todo lo de la sostenibilidad, ahora pues estamos un poquito más tranquilos y cosas van volviendo a su cauce. Yo creo que es un elemento más del consejo, pero no puede ser que en un consejo de administración se dedique la mayor parte del tiempo a la sostenibilidad. Habrá que encontrar un equilibrio, ¿no? Y ha habido momentos en que pasa eso. No es lo mismo una empresa, yo en los que estoy, pero no es lo mismo una empresa energética que una empresa financiera, o que hay que aplicar de nuevo el sentido común. El tercer tema es la reputación. A mí me parece que la reputación de las personas, de todas las personas físicas, es fundamental. La reputación de las personas jurídicas es un elemento relevante, no, importantísimo. Como me enseñaban a mí al principio cuando empezaba a preparar las oposiciones, la reputación se gana toda la vida y se pierde en un momento, ¿no? Pues efectivamente lo mismo pasa con las personas jurídicas, la está ganando toda la vida y la pierde en un momento. Y esa labor de vigilancia y de supervisión y de establecimiento de directrices claras a la organización y de establecimiento de códigos éticos es una de las responsabilidades más importantes que tiene el Consejo de Administración. Y es más, lo tiene el Consejo de Administración de forma colectiva y lo tenemos cada una de las personas que forman parte de una sociedad. Y ese ámbito, ese debate, esa vigilancia, yo creo que también exige cambios muy importantes en el funcionamiento del Consejo o de las comisiones a los que lo tienen atribuido. Es verdad que ha mejorado. En la mayoría de las organizaciones hay comités de ética, hay gente, pero es que no es eso, es mucho más, es la cultura. Es que, en fin, también me afecta a mí, porque las empresas no cometan directamente, vamos, pues las empresas no cometan delitos ellas mismas, hay más delitos que son ajenos a su propia actividad. No es lo mismo que te imputen por un delito cometido por una entidad financiera, por un blanqueo, que por otro delito que no tenga nada que ver con tu actividad, con tu objeto social, ¿no? Hay que ser muy riguroso y yo creo que es un ámbito muy importante en el que hay mucho que hacer. También hay mucho que hacer desde el punto de vista social y ser todos conscientes, ¿no? de la tarea que tenemos por delante. Y por último, pues tenemos a la operación. Las operaciones transformacionales o no estoy viendo ahí el fondo. tenemos las operaciones, vamos a llamarle transformacionales, o las decisiones de operaciones corporativas, activas o pasivas. Yo he vivido las dos, solo había vivido activa hasta ahora, pero ahora ya también en la posición pasiva. Y luego, si queréis, ya comentamos sobre, no sé, la ley de OPA, el deber de pasividad, todas esas cosas. Pero desde el punto de vista del Consejo de Administración, es el momento, la experiencia que yo tengo es el momento en el que el Consejo de Administración toma una decisión realmente relevante, trascendente, que no impacta, que aunque va a llegar a impactar a la organización, impacta a la sociedad en su conjunto, que toma una decisión mercantil. Es decir, yo en el Banco de Sabadell, entre el año 2005 y el año 2021, he hecho 17 operaciones corporativas, porque el banco, hablando, era un ejemplo de crecimiento. Y en el momento en el que lleva la decisión al Consejo, es verdad que he vivido distintas etapas del Consejo, ahora con consejeros independientes, en el momento en el que todo, que es otro tema del que también podríamos hablar,
es la responsabilidad individual de los consejeros. Y yo de esto soy responsable, mira, antes de empezar a hablar ya era responsable, desde el momento que yo soy muy burra, como secretaria no te lo planteé ahora planteate si la cosa está bien hecha, mal hecha, no se pueden tomar las decisiones en base a la responsabilidad personal que uno asume, la responsabilidad claro que la tiene. El momento de tomar una decisión corporativa exige el tener la información clara, el que los ejecutivos estén alineados y sepan que la decisión no es de ellos, que es del Consejo de Administración, que es una de las cosas más difíciles, por eso el gobierno corporativo más allá del Consejo de Administración. Es muy difícil, y yo lo comprendo porque he sido ejecutiva también, el pensar que le lleva alternativa a unos señores que toman la decisión con criterios propios. Pretende llevar las cosas tan encauzadas que la decisión solo sea una. Y lógicamente eso tiene que pasar, al final pasa, pero tienes que hacerlo con la suficiente inteligencia como para que esa sea la mejor decisión que se toma, no que es la tuya, sino que se toma esa decisión que tú llevas porque es la mejor de las posibles. Y eso exige un esfuerzo en los ejecutivos, en el management de la sociedad, que yo creo que se va aprendiendo. La tendencia natural es hacerla al contrario, pero es uno de los momentos en que es muy importante que las políticas, las normas, estas reglas de gobierno corporativo a las que nos referíamos funcionen con claridad. Se puede hablar de muchas cosas. Como ocasión del proceso de la OPA hemos analizado, yo creo que esto sea los conflictos de intereses dentro del Consejo de Administración. Tú te encuentras en un Consejo de Administración, en el caso, por ejemplo, de una operación corporativa de este calibre, con señores dominicales que tienen unos intereses, con ejecutivos que tienen otros intereses, porque su puesto de trabajo puede no estar en juego, pero tienen otros intereses diferentes, y los independientes. Independientes, en muchas ocasiones, que aquí juegan un papel súper relevante, que yo creo que tienen que asumir porque el papel más importante en el ámbito de las decisiones, otra cosa que tampoco hemos hablado, es el papel relevante de los consejeros independientes en el seno de las comisiones, ¿no? El Código de Gobierno, una de las cosas que hace muy bien es pedir que las comisiones estén formadas por mayoría de consejeros independientes y presididas en su caso por un consejero independiente. Y yo creo que en estos momentos en el que hay que combinar, obtener tanta información, tomar decisiones, ser transparente con la organización, desde el último de la organización hasta el primero esté informado de lo que esté pasando sin desvelar ningún secreto para que la gente siga vinculada, siga trabajando, es fundamental que funcione. El cauce de comunicación con el consejero delegado, el del consejero en las dos direcciones, el consejero delegado con el consejo y el del consejo con el consejero delegado. En las comisiones con los directivos que se relacionen con ellas, los mensajes de comunicación interna dentro de la organización, que estén claras cuáles son las reglas de gobierno corporativo y a quién le corresponde tomar la última decisión. Y todo eso, pues yo creo que forma un conjunto que permite que dentro de que estas cosas nunca son fáciles, ¿no? Pues se realicen o se tomen las decisiones sin tensiones excesivas dentro de cada casa, que se entiendan las razones, positivas o negativas. Por mencionar la OPA, en el caso de la OPA, el Consejo tomó la decisión de no aceptar la primera propuesta de fusión, que no era una OPA, era una propuesta de fusión, pero es difícil, sí, tomó esa decisión y se explicó, pero si se toma la contraria, también es muy difícil de explicar a una organización por qué un consejo toma una decisión como esa, cuando te afecta directamente a ti, a tu vida, a tu pueblo, a Sabadell, como decíamos, en fin. Yo creo que los mecanismos de gobierno corporativo, y lo digo como conclusión, no sé si llevo poco, mucho o... Llevas exactamente lo necesario. me parece que iba a concluir si me ha ido con él. No, ibas a hablar del tema del gobierno corporativo. Bueno, que el gobierno corporativo es una cosa que tenemos que mejorar e implicar a toda la organización y que no podemos parar. Que lo que tenemos que desterrar, que yo creo que está bastante desterrado, pero seguramente en este grupo, no en otros muchos, es el considerarlo una cuestión formal, es ir superando, es saber que tiene de verdad una trascendencia sustantiva y trabajar en esa dirección, intentar explicar el gobierno desde sus consecuencias casi más que desde las normas que hay que cumplir. Al final las normas que hay que cumplir hace que uno pierda lo que hay detrás, ¿no? Cuál es de verdad el objetivo que tiene el haber establecido todas esas normas en las sociedades mercantiles. Bueno, María José, verdaderamente
muy interesante porque además nos has dado la perspectiva general. Has tocado algunos puntos delicados con una enorme elegancia, pero igual debemos entrar un poco ahora en la conversación, que además vas a torear con la misma elegancia, con lo cual no hay ningún problema. A ver, bueno, por un lado sería interesante, claro, tú has sido directora de los servicios jurídicos, secretaria general, consejera. Un tema interesante desde el punto de vista del gobierno Consejera corporativo. ejecutiva, que consejera luego no ejecutiva, que eso es muy relevante, es un cambio muy importante. Tú has sido consejera ejecutiva y luego independiente. Ahora externa, ahora Ahora otra externa. externa. Y el año que viene ya independiente. Pues Sí, todos todo estos, vamos difícil. claro, todos esos pasos sería interesante ver qué te ha supuesto a ti también de cambio de perspectiva, de cambio de sombrero, ¿no? O sea, cada vez has ido viendo y al final, consejera ejecutiva, consejera externa, ¿a quién estás representando? Bueno, si queréis, casi os cuento mi vida, ¿no? Un poco, pero... Yo llegué en el año 2005 al Banco de Sabadell de directora de la asesoría jurídica. Esto como anécdota personal me lo permitiréis, espero que los que nos estén viendo. Bueno, era una cosa particular porque yo llegaba de haber trabajado en el gobierno, en el ministerio, a Barcelona, a Sabadell, perdón, a Sabadell Pueblo, mujer, abogado del Estado, en fin, les parecía lo más raro que se podía plantear poner sobre la faz de la tierra. Yo recuerdo mi primera reunión con todos los que eran la asesoría jurídica, que era la Secretaría General del banco ya entonces. Bueno, que le faltaba, en fin, no voy a decir la burrada, pero solo me faltaba una condición que le dije, poco más y soy Obama, vamos, porque se venga aquí como un elemento. Entonces, yo tuve el privilegio de que el primer encargo que me hizo el presidente fue que intentara reorganizar la asesoría jurídica para convertirla en una asesoría jurídica que abarcara todo, porque abarcara todo el grupo y además hiciera las funciones de Secretaría General que no tenía el banco. Esto fui rescatando abogados que había en todas las unidades, tuve que explicarle a alguno que un abogado en la puerta era como el médico, que si te morías de una resfriado, vale, pero que como normalmente te morías de una cosa más grave no te servía de nada si no tenías al especialista, entonces que lo reorganizamos y el modelo que fue asumiendo el banco pues era un modelo muy hecho a mi medida, porque todos los cambios que se iban, está mal decirlo así, ¿no? Pero todos los cambios que se iban produciendo de gobierno corporativo estaban muy inspirados por lo que yo de alguna forma diseñaba, ¿no? Con el equipo que tenía. Y la verdad trabajamos muy bien, muy intensamente, con mucho apoyo del presidente. Miquel Roca, el secretario del Consejo del Banco, también fue muy flexible en la aceptación de los cambios que se iban produciendo, que a algunos le afectaban muy directamente. Y la verdad que yo creo que ha sido uno... Yo me siento orgullosa porque yo creo que ha sido bueno en el Banco Sabadell ese cambio de perspectiva, la incorporación de consejeros, ese cambio de consejeros de Sabadell que hablábamos antes, más tradicionales, a consejeros independientes, a gente catalana y menos catalana, sin ánimo de nada contra los catalanes, sino en el sentido de más diversidad geográfica y de todo tipo. Y bueno, yo en ese papel de secretaria me sentí muy bien y muy cómoda. Fui la vicesecretaria del Consejo desde el año 2012 y la ciudad de secretaria y creo que se mejoró muchísimo el gobierno corporativo. El papel de consejera ejecutiva es más complicado. Es más complicado porque la verdad te exige muchas decisiones, muchas responsabilidades. Me incorporaron muchas responsabilidades a mí directamente que casi reportaban directamente al Consejo. En ese caso, además de asesoría jurídica, llevaba sostenibilidad, comunicación, muchos temas que estaban empezando a surgir con tanta fuerza, que estamos hablando del año 2017, por ahí, y que es un papel que el consejero independiente exige mucho al consejero ejecutivo, a mí me exigía mucho el consejero delegado también, me exigía mucho el presidente, total que te exigía mucho todo el mundo, y bueno, aquí no sé, no sé para qué llego yo aquí a consejera ejecutiva con lo bien que estaba yo en mi, en mi rol, pero bueno, te toca y lo haces. Y el siguiente cambio a consejero externo, que yo misma lo temía cuando yo decidí en el año 2020, cuando fracasó la anterior operación de Banco Sabadell, había coincidido con el COVID, en fin, esto es mi vida personal, pero tuve algún tema familiar muy importante y el día que aquello, en fin, yo lo llevaba muy directamente con el presidente
Y esa misma tarde que le dije, mira, Pep, yo voy a aprovechar para decirte que yo en este momento, cuando te parezca bien, en la próxima junta, yo me voy a ir, porque es que esto ya no, que además me exigía el esfuerzo personal. Y sabe, creo que lo sabe, de ir volver a Barcelona, en fin, que era una cosa que está muchos años, desde el año 2005 a 2021. Y bueno, pasamos por todas las fases te puedes imaginar todas las etapas de crisis de todo tipo. Y bueno, al final la junta aquella ya se incorporó César, Gonzalo Bueno, ya pues cambié. Y al principio pues no sabes qué hacer. Lo digo porque desde el punto de vista del gobierno corporativo y habiendo uno conociéndose, dices, ¿cuál es mi papel aquí como consejero? ¿De qué tengo que opinar? ¿Qué tengo que no? Al principio yo adopté esa postura, por eso digo que es personal, de prudencia y decir vamos a dejar ver cómo pasa el tiempo y cómo, porque no puedo saberle de todo, pero es que me lo sabía todo. Entonces no puede ser ahí la niña, la repipi que se lo sabe y que ya además no es consejera ejecutiva, pues callaba. Con el tiempo yo creo que yo misma he aprendido el papel y también yo creo que los que tengo alrededor lo pueden valorar porque al final tienes un conocimiento del banco intrínseco que lo tienes, sabes que tienes que opinar de algunas cosas y de otras no, pero en los momentos trascendentales pues te da mucha seguridad el saber que te conocen los fundamentos, que no estás hablando por hablar, que tienes una posición cercana a los consejeros independientes, que te sientes con libertad de darle tu verdadera opinión a los consejeros independientes y que te conoce un poco el trasfondo de las decisiones, ¿no? Que es lo que falta a los independientes. Es decir, yo sí comprendo la queja que tienen muchos consejeros. Seguro que tenéis esta misma experiencia, pero los consejeros independientes, la mayoría, yo también lo soy y seguramente tendré el mismo problema en otros consejos, es muy difícil supervisar sin gestionar. Hay una gran tendencia a querer gestionar y a no saber separarte de la gestión. Y el trabajo es otro. El trabajo es de supervisar, de tomar las decisiones que te corresponden, de controlar, pero no puedes entrar en la gestión diaria de la sociedad. Hay una difícil línea y esa es la que cuesta más trabajo cuando eres consejero externo. Hombre, yo me siento relativamente satisfecha de la transición, pero la visión es completamente diferente. Y en un momento, no sé si ir a dar la palabra, pero en un momento tan crítico, ¿no? Como es una operación en la que estáis en estos momentos, eso se hace todavía más complicado, gestión, la supervisión, donde al final la decisión depende del consejo, pero por otro lado, el consejo es muy difícil que tenga todos los datos, que es siempre el problema. Pues fíjate, en fin, no sé quién nos estará escuchando. No, no es una cuestión de datos. Yo creo que, vamos, la verdad que en una operación como esta es diferente, como lo sabéis todos, ¿no? Porque no desvelo nada. Están los grandes bancos de inversión, hay un montón de asesores, está la gente jurídica que te asesora, está la de comunicación, los de no sé cuántos, y en los ejecutivos. A mí me parece que el papel de alta dirección, del consejero delegado de alta dirección, es un papel fundamental. Lo tienen que saber hacer con la suficiente inteligencia para, como decía antes, como tú decías, para no interferir y que no parezca que están tomando la decisión ellos, porque cada uno tiene su tentación, ¿no? El del ejecutivo decía que se va a hacer lo que yo diga y el del consejero aquí, como somos consejeros independientes, va a ser... Yo creo que es un difícil equilibrio. Consiste, en mi opinión, la misma que he dado en mi banco y no... consiste en mucha información, mucha transparencia, muchas más reuniones, mucha delegación en las comisiones. Creo que 15 personas no pueden estar debatiendo ni estar informándose de todo permanentemente. Hay que confiar en un grupo de personas debidamente formados. En nuestro caso hay una comisión de estrategia que estaba formada desde antes, se llama Estrategia de Sostenibilidad, y se reúne con mucha más frecuencia y entonces está en el día a día de las cosas. Y es difícil, fácil no es, pero yo creo que el papel de todos es fundamental y hay que saber un poco respetar. Con todo esto siempre hay problemas, porque siempre hay, es que los consejos son 15, 14 personas y cada persona un mundo y siempre hay el que dice a todo que no, el que quiere interferir, el que quiere reunirse con el consejero delegado todas las mañanas para que le cuente de todo, el que sale una noticia en la prensa se enfada, en fin, esto que voy a contar que no...
pero yo creo que es un buen equilibrio. Y yo creo que la decisión del Consejo pues no va más allá, y sobre todo la de los consejeros independientes, que la obligación es, a mi juicio, yo me siento a estos efectos consejero independiente, por mucho que no lo soy casi, porque tengo muchas acciones del banco por razones que te van retribuyendo en acciones. Pero es que creo honradamente que es conseguir lo mejor para nuestros accionistas y lo mejor, buscando también el interés social. Lo que no puede pasarse todo es en el precio. Si el precio no es insuficiente, no es suficiente a nuestro juicio, te lo dejan más claro, pero es que tampoco es solo el precio. A mí desde el primer día me preocupa que hay un interés social general que hay que buscar si es la mejor decisión para la compañía. El futuro es el que hablábamos antes, la estrategia significa mirar a largo plazo, si es lo que queremos, si es el proyecto de banco en el que creemos, si nos parece que tienen la misma cultura social, la misma calidad reputacional que Sabadell, si tienen el mismo, en fin, muchas cosas que hay que valorar. Que comprendo que es muy, si estuvieran aquí algunos privados me dirían, esto siempre con la filosofía. Bueno, pues comprendo que sea muy filosófico, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Luego la decisión, como bien sabemos, pues al final la economía, la cosa económica, pues pesa mucho y al final los que tienen que hablar son los accionistas. La decisión para el Consejo es más difícil, la del decidir si te quieres fusionar o no, que ahora, una vez que ya decides no fusionarte amigablemente, que no es ni siquiera una OPA, sino una oferta, ahora ya es una OPA, los accionistas son los que tienen que hablar, en el Consejo tenemos derecho de pasividad y, y ya no tenemos ni que valorar ni siquiera el interés social, ya simplemente, oye, cuáles son las condiciones de la oferta y, en fin, lo que nos digan los expertos en la materia, ¿no? Luego, en fin, es un momento muy relevante, pero no tiene por qué generar especiales conflictos, creo yo. Vamos, si hasta ahora, en nuestro caso, no desvelo nada. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién quiere comentar? Empezar, Antonio. Ya. Gracias, María José, por tu brillante presentación. A mí una cosa de las que has dicho me parece clave, y es que en el Consejo de Administración haya una diversidad de conocimientos. Hay que tener en cuenta en qué tipo de negocio estás. Tiene que haber gente que sepa del negocio, tiene que haber gente que sepa de tecnología, de temas jurídicos, de muchísimas más cosas. En la medida en que eso se incline hacia un lado, yo creo que la compañía corre un gran peligro. Y si has sido ejecutivo, es tu caso, y ha sido mi caso en el sector financiero durante mucho tiempo, el luego pasar a consejero independiente o consejero externo, porque haber sido ejecutivo no puede ser independiente, es complicado, porque tiendes a meter las narices y las manos donde no debes, lo cual un consejero independiente puro no hace. Y eso es un tema que tienes que regular, tienes que tener un número de ex ejecutivos, pero pequeño, porque es que si no, mandan en el consejo, no es el coordinador de los independientes, son los ex ejecutivos. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, vamos, el número de externos no puede ser tan relevante como para que tenga peso en el Consejo, porque sería un grupo aparte. Yo me refería a la actitud personal de cada uno, es decir, que claro que supone un esfuerzo el no meter el dedo en la llaga, vamos, pero está claro que no puede haber, que los números de consejeros externos tiene que ser un número minoritario, vamos. Igual que el número de ejecutivos, tampoco puede ser un consejo que haya 5 ejecutivos y el resto no, porque yo creo que básicamente el peso del consejo debe recaer en los independientes como contrapeso a los ejecutivos externos, si quiere, incluso. Que yo creo que no es así, ¿eh? Porque hasta el Código de Buen Gobierno, que esto yo lo he debatido en muchas ocasiones, habla de que el líder, el coordinador independiente, el líder independiente, es de los no ejecutivos, lidera a los no ejecutivos, no a los independientes solamente, es decir, lidera a los externos y a los no ejecutivos. Y yo creo que el no ejecutivo bien ejercido es mucho más cercano al independiente que a cualquier otro, porque además hay miles de razones para ser externo, que no es solamente el haber sido ejecutivo previo, es tener otro tipo de relaciones con la sociedad que te puede llevar también a la condición de externo. Pero bueno, sí, me parece que la mejor práctica es que haya un número reducido. Y yo creo que en la mayoría de las compañías que yo conozco es así. La otra cosa que no tiene nada que ver, pero como lo has dicho tú, me
voy a hacer esta defensa de los abogados, no sé cuántos abogados somos aquí, pero Unos cuantos. a mí me parece muy importante la presencia de abogados en el Consejo de Administración, al margen de, y mira que yo estaba en la otra posición, al margen del secretario y del vicesecretario, que tendemos a adueñarnos de las interpretaciones jurídicas de todo. En derecho, como en todo, hay muchas opiniones, y el recibir el contrapeso y que en el Consejo haya opiniones diversas y que no se acepten las opiniones jurídicas como verdades absolutas, a mí me parece un buen ejercicio cuando me toca hacerlo desde un lado y cuando me toca desde el otro, que me ha tocado en los dos lados. Yo esto de que llegue un abogado y te diga, es que esto es lo que es, no, es que no conozco el caso, que esto sea lo que sea, es que esto no son matemáticas, esto son opiniones jurídicas, estamos buscando la mejor opinión jurídica y por tanto, oye, todos somos libres de dar nuestra opinión. Que no te gusta, pues no la aceptes. Quiero decir que ya lo decidirán, pero a mí me parece muy importante, que te trata un poco, tiende un poco a despreciarse la posición del abogado en el Consejo de Administración como consejero independiente. Y yo creo de verdad que deberíamos hacer todo el ejercicio de al menos tener uno en los consejos, al margen de que seamos parte interesada. Más cosas. Isabel, Enrique, a ver, Enrique. No se me ocurren muchas, pero intentar no enrollarme. A ver, yo tengo dos cuestiones, sobre todo, que me rondan un poco la cabeza. La primera, todos tenemos la preocupación al final efectivamente, tener al accionista y el aporte de valor al accionista en la cabeza y al cliente, ¿no? Y a veces se nos olvida por el camino que estás comentando, a veces cuál es la intención que puede tener un ejecutivo, la intención que puede tener un consejero. Y al igual que los organigramas están para es algo vivo que está un poco al servicio de la estrategia y que vas modificando en función de las circunstancias. Yo creo que es más una reflexión de una pregunta. Los consejos, mi experiencia, que ha sido desde el lado ejecutivo siempre en este caso, también no es lo mismo un momento de la compañía que otro. Hay momentos que tienen que ser más intrusivos, quizás, momentos complicados, hay que conocer momentos de cambio, momentos de transformación grande, y momentos donde se tienen que retirar, ¿no? Entonces, en ese juego, el péndulo de ahora hay que entrar más en detalle, a veces hay que retirarse, ya no tanto por la figura de consejero independiente externo dominical o no, sino por el momento de la empresa. En tu experiencia, en las convivencias entre equipos ejecutivos y consejos las practicáis, si no te he entendido mal, el reporte de equipos ejecutivos hacia el consejo pues tiene de base a las comisiones. No. Ahí tienen ese punto de Bueno, de interacción. ¿En qué momento está la compañía? Por tanto, vamos, yo... ¿trabajáis tipo de cuestiones? sí. Y la segunda, si puedes profundizar un poco en el papel del consejero coordinador, en el sentido de qué hace a la hora de regular los independientes. Precisamente esto, sujetarlos un poco. No, también, si es necesario. No. A la primera, yo creo que la convivencia entre el Consejo de Administración y el Comité de Dirección es fundamental. La convivencia entendida en convivencia formal, a la que tú te referías, de reporte. En la práctica es muy difícil que el Consejo de Administración reporte muchísima gente. Yo creo que en todos los casos siempre reporta el consejero delegado, desde luego, el financiero, el de cumplimiento, el de control de riesgo. Pero hay un comité, a lo mejor hay otro, la de recursos humanos, reporta mucho menos al Consejo de Administración cuando forma parte de la dirección, vamos, la de recursos digo porque estoy pensando en el banco, o el de recursos humanos, cuando forma parte también de la dirección general. Yo mi experiencia es que fomentar la interrelación es la mejor forma de que funcione bien la compañía. Y de hecho, yo en todas las sociedades en las que he estado y en las que estoy, por ejemplo, las comidas, consejo, comité de dirección son muy frecuentes. En los consejos de administración siempre he invitado en la comida miembros del comité de dirección. Y eso que no es formal, que no es muy importante, porque al final las relaciones humanas también son muy importantes. Yo con lo de las comisiones me refiero al trabajo del día a día. Sin entrar en la gestión, pues es que a mí me parece, por ejemplo, yo no sé si, pero a mí, por ejemplo, las comisiones de auditoría y las comisiones de control de riesgo me parece que tienen un mérito. Sé de allá, yo soy de alguna, pero me parece que es una cosa que no tiene, vamos. Un día yo me enfadé con una consejera, no en el banco, en otra compañía, porque de estas que pedía que subieran la retribución de las comisiones que ya estaba, porque se duraba muchas horas. Y los pobres de la comisión de auditoría callaban como vamos, era una comisión de retribuciones y había uno y callaba el pobre hombre porque era prudente.
Y yo, que no era de ninguna de las dos, le dije, mira, yo no soy de ninguna de las dos, pero si la tuya tarda tanto es porque no seréis muy eficientes. Pero entré de esa comisión y sé de la comisión de auditoría, que es un marronazo, que encima además son los primeros que asumen responsabilidad frente a cualquiera, un juez, a la agencia tributaria, yo qué sé, a la Audiencia Nacional, como digo yo siempre, digo, vamos, es que no está pagado. Así que me parece que a las dos ninguna, ¿no? Pues, simplificando eso, a mí me parece que hay comisiones que es que el trabajo es tan intenso que la relación de los ejecutivos tiene que ser ahí. No puede ser que eso suba al Consejo de Administración, porque es que no sería, vamos, no sea eficiente, porque tampoco se trata de que el Consejo de Administración esté trabajando 30 días del mes, porque entonces pierde la función de estar, verlo desde fuera, estar al margen del funcionamiento ordinario de la compañía. Hay que conseguir el equilibrio de que se trabaje en el Consejo y que no sea como antes, que la gente iba a los consejos, vamos a hablar de antes del 2005, de que la gente iba a los consejos como una cosa, eso a la comida, no sé qué, qué elegante soy, que estoy en un consejo de administración, pero tampoco convertirte en el currito que está allí trabajando todos los días, porque no es eso, tienes que conseguir encontrar una cierta distancia, estudiarte los temas, darles perspectiva, ¿no? Y ahí está el buscar el equilibrio. Y luego a mí, el trabajar las buenas relaciones personales que me parece imprescindible para que algo funcione bien. Luego habrá gente que te caiga mejor, pero en fin, esto es como la vida misma, pero en general que el conjunto de gente se relacione bien entre ellos y tú puedas llamar, que a mí me pasa en todos sitios donde estoy sin ningún problema, a un director general o a un director corporativo, vamos, de primer nivel, ¿no? No te van a meter tampoco en la organización a llamar allí, porque también hay quien lo pretende. Es que también los consejeros tenemos mucho que aprender. Quiero decir que hay que aprender por parte de la organización y por nuestra parte. Tú puedes llamar un día que tienes una duda al director de, yo qué sé, pero hay gente que, no, yo voy a llamar al de, no sé, de recursos humanos, de talento, a preguntarle si los cursos que da el banco están alineados con los... Pero bueno, por favor, sabes que hay que encontrar un punto de... Y por ejemplo, ¿tienes experiencia o ves que se hacen offsites conjuntos? Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Comités de dirección y Sí, sí, consejo. sí. Yo, vamos, mira, yo el banco, desde luego, yo creo que los bancos, aparte, es que es verdad que todas estas cosas del Banco Central Europeo nos han exigido al principio que la estrategia esté no sé qué offsite y que además hagamos acta y que no sé cuánto, eso es evidente. Yo mi experiencia más reciente en el Consejo de EDP, que es Energía de Portugal, que bueno, yo creo que por su origen público un poco pues tienen unas prácticas de gobierno corporativo muy modernas y el offsite está establecido como 2 offsites al año con 2 temas como una cosa recurrente. Aquí un ejemplo que, en fin, no está bien decirlo, yo he sido consejera también 9 años de Red Eléctrica, que le da todos los premios de gobierno corporativo. No te oyen, Si hay alguien que sea de la compañía, perdonadme, Red Eléctrica ya no existe, ahora es RDIA. Pero claro, tampoco son los mejores modelos de gobierno corporativo cuando los nombramientos se producen al ritmo de los cambios políticos. Quiero decir que todo hay que, porque la independencia pues está en cuestión siempre, ¿no? Bueno, por eso que en el caso de EDP ha cambiado porque ya el capital es chino, el 20% son chinos que participan muy activamente en el consejo y las prácticas de gobierno corporativo son, la verdad, llevo 3 meses, pero son muy modernas, diría yo, y las tienen como muy implantadas, muy interiorizadas. Sí, María, yo no me quería marchar sin felicitar a María José por la lección magistral que nos ha dado, porque si todos hemos venido aquí realmente muy convencidos del papel tan importante que jugamos como consejeros, nos has motivado muchísimo más de la relevancia que tenemos en tantos y tantos temas como has abarcado, ¿no? A mí me ha encantado y luego además con la humildad que lo ha hecho. Esta persona que tiene la experiencia que tiene, el currículum que tiene, yo tengo el gran honor y privilegio de ser su amiga, pero lo ha hecho con la sencillez como que no, pasaba por allí, ¿no? O sea que gracias de corazón. Cuando diste el título, a mí me ha sugerido una parte del gobierno corporativo billón del Consejo de Administración. ¿Cómo ves tú que todo lo bien que se trabaja en un Consejo de Administración, que a lo mejor va a conocerse todavía mucho más en los shareholders sobre todo, porque cada vez van a querer más compromiso y demás, cómo y de qué forma se podría conocer un poco más? No digo que las compañías necesiten que salga a la opinión pública lo que hacen los consejos, pero
yo tengo la sensación, no sé vosotros, que solo parece que se habla de los consejos de administración cuando algo ha salido mal. Y entonces es que el governance no ha funcionado. O en la OPA, ya te lo digo yo. Bueno, pero en la OPA se ha visto, como se han puesto los nombres, porque claro, el peso específico de según qué consejeros están en un consejo influye muchísimo. O sea, el tema reputacional de quién forma parte de eso tiene un peso muy específico. Por tanto, eso está yendo francamente bien. Pero yo tengo la sensación de que eso puede llevar, si no, a que los consejeros independientes, que tan importante papel jugamos, en las grandes decisiones sí que dan el do de pecho, pero que a lo mejor en el día a día hay veces, no sé cómo lo ves tú, que no quieren complicarse tanto. Y que entonces, algo que les impulse un poco el consejero coordinador a ir todos a una y en este tema tenéis que pronunciaros y que se reúnan antes, no sé si vamos a ir un poco a deslizarse de decir, bueno, tick the box, ya he terminado, ya he pasado, no lo sé. Y me parecería que sería muy preocupante porque es un papel tremendamente relevante. Y cuando las cosas van mal, la culpa la tiene el Consejo de Administración. Lo primero, Isabel sabe más que nadie de gobierno corporativo, así que a mí me da... Soy más vieja, o sea, pero no sé más. sabe más que nadie, pero vamos, yo te lo agradezco mucho, tú nunca me... que seas tan cariñosa, pero no hay... En fin, es una maestra. Luego, Enrique, se me ha olvidado hablarte del consejero independiente coordinador, pero bueno, ahora aprovechamos y lo hablamos. Del el papel de los consejeros, de la trascendencia de... Yo creo que vamos a ir avanzando. Es que yo creo que la gente, un poco lo intentaba expresar al principio sin meterme en muchas profundidades, hay mucho desconocimiento sobre lo que es el Consejo de Administración. Lo hay dentro de las propias organizaciones, es que es una experiencia personal. Tú le preguntas a un abogado de la asesoría jurídica, o mejor no ahora, estarán todos súper formados. No quiero meter con la asesoría jurídica del banco ni con la secretaria general ahora, de su época. ¿Qué es el Consejo de Administración y para qué sirve? Y te dan la técnica de la ley y se reúnen una vez al mes, no sé, bueno, aquí no ven nada, me decían al principio de no, si a nosotros no nos preguntan nada, como diciendo, bueno, si no tenemos que asesorarlos, líbrenos Dios de este mal, ¿no? Pues si eso pasa dentro de las organizaciones, mucho más pasa afuera. Yo creo que, decía yo algo al principio también, ¿no? Al Consejo de Administración se le conoce efectivamente solo por las cosas malas o por datos. Del consejo solo se habla con la remuneración, de los consejeros individuales por las remuneraciones, de los consejeros individuales por los conflictos de interés, de consejeros por las puertas giratorias, de que a no sé quién lo han nombrado, no sé qué, pues súper importante, le van a pagar un dineral y encima no hace nada. Porque esa es la cosa popular. Qué suerte tienen que sin hacer nada, encima le están pagando. Puede ser, ¿verdad? Sí, porque ahí va la segunda parte de tu pregunta. Puede ser que haya consejeros que no hagan nada y estén yendo. Pero yo creo, primero, que seguramente en eso vamos a ir avanzando. Yo creo que conforme haya más transparencia, conforme las prácticas de buen gobierno se vayan yendo más allá, vaya dándose cuenta de la trascendencia que tienen las decisiones del Consejo, no solo para la compañía, para sus accionistas, para sus stakeholders, sino también para la sociedad en su conjunto, pues se irá valorando y se irán discriminando las sociedades que tienen un buen gobierno corporativo y mal gobierno corporativo. Ya va pasando. Yo creo que ya se castiga mucho a las sociedades que tienen un mal gobierno corporativo, incluso a las sociedades muy pequeñas. Es decir, que estamos hablando de las grandes sociedades cotizadas, pero esto es aplicable a la empresa familiar. A mí me parece que la empresa familiar está muy preocupada por el gobierno corporativo con razón, porque es que el buen gobierno corporativo discrimina mucho el tener un buen gobierno o el tenerlo malo, ¿no? Y esperemos que cuestión de tiempo, aunque exige el esfuerzo de todos y el que de eso también se sea consciente en el Consejo de Administración. Que en los momentos de crisis los consejeros pueden trabajar más. Hombre, yo creo que el modelo hace que cada vez sea más difícil que haya consejeros solamente de asistir y no hacer nada, y no leerse los papeles y hacer una pregunta que no viene a cuento y parece que tragan a decirle yo, no en mi época de consejera, sino más antigua de secretaria, tendrá que decir, si eso no viene en el orden del día, hombre, ¿para qué preguntas de eso? No te pero bueno, en la vida siempre aparece el que no ha leído nada, es una pregunta que no viene a cuento. Dice, bueno, eso ya es muy difícil que pase en la realidad porque es que hay muchas exigencias, es decir, eso es de una comisión de riesgo, es de una comisión de... Seguramente el consejo como tal, que antes eran reuniones y en los bancos sigue pasando con las exigencias más regulatorias que de fondo, me preocupa de lo regulatorio y de los temas de gobierno corporativo, que había un consejero en el banco que siempre se... Y del negocio, ¿cuándo hablamos del negocio? Claro, los consejos están para hablar del negocio. Yo creo que deberíamos ser capaces de
trasladar todas esas cargas, que son más cargas formales, por eso hablo yo de la importancia de las comisiones, a órganos que se pueden reunir de forma más concreta y dejar el Consejo de Administración más en su esencia y con las grandes preocupaciones que pueda tener la compañía, y luego ser capaces, además, de trasladarlo al exterior. ¿Conseguís que todo el mundo trabaje mucho? Pues Isabel, que te voy a contar, que tú lo sepas, es una tarea casi imposible. El consejero independiente coordinador, a mí me parece que su papel es muy relevante cuando el presidente ejecutivo, efectivamente, aunque los consejeros independientes coordinadores, como nosotros mismos, que yo parece que hablo en plan maestra, pero que a mí también me pasaría, que yo no soy consejero independiente coordinador y iba a decir Dios me libre, no es eso, pero me parece que es muy difícil, tienen que comprender su papel. Aunque te digan que está para recibir las preocupaciones de los consejeros independientes, yo creo que es muy importante que coordine las preocupaciones de los consejeros independientes, pero más que las preocupaciones es que coordine a los consejeros independientes con el resto de la organización. Pues mira, en casos como este de grandes operaciones corporativas, el papel del consejero independiente coordinador es muy importante porque se explique que haya alguien independiente que sea capaz de explicar al resto de los independientes que no hay problemas, que no hay conflictos, que están controlados los roles de los ejecutivos, de los dominicales. Esas reuniones a mí me han parecido súper útiles. Nosotros las hemos tenido y a mí me parecen muy interesantes porque te tranquilizan, ¿no? Tiene sentido que en el seno del consejo empiezas a explicar, no, que este banco de inversión va a hacer un informe para ustedes, este para esta parte, no, pero que lo sepas, pues te deja tranquilo. Ahora, el papel de consejero independiente coordinador que pretende tener una posición similar, que también existe, yo soy bastante crítica con que pretende tener una posición en paralelo a la del presidente, que es que yo tengo derecho a incluir puntos en el orden del día, pero esto no va de eso, que no, derecho no tienes, tendrías que conseguir organizar organizar un grupo y en fin, y luego ya veríamos que el presidente al final es el que fija el orden del día, que es una competencia que se la da la ley, no... hay que ir aprendiendo. Yo creo que se va evolucionando. En mi experiencia hay gente y compañías que lo hacen muy bien y en otros que todavía, pero va más con la persona. Es que esto, claro, los consejeros somos todos y cada uno de nosotros personas individuales con nuestras propias características y va más en las características propias de cada uno que en las reglas que te pone en el, vuelvo a decir, en el sentido común, que está mal decirlo, pero es así. Unas cosas sí, mira, ahí al fondo y luego también. Sí. Yo tenía una pregunta. Tú has vivido desde el 2005 el impacto que ha tenido Internet y la tecnología en los bancos, en toda la sociedad, Sí. en concreto en la banca. Y quería preguntarte cómo estáis percibiendo en los consejos donde estás el impacto de la inteligencia artificial a todos los niveles, no solamente la parte pura de productividad, sino todo el tema ético, todo el tema de hipereficiencia que puede suponer, etc. Bueno, ahí Vivi la he vivido toda. A mí me preocupa mucho en los temas tecnológicos, será por ignorancia. A mí el que más me tiene preocupada ahora mismo a título personal es el de la ciberseguridad. Me parece que es un tema clave, que es como un agujero negro, pero que el día que te toque, pues es difícil pararlo. Y hay que hacer miles de cosas, estar permanentemente vigilante, invertir muchísimo dinero y es de esas inversiones que no son agradables ni para los ejecutivos ni para el consejo de administración porque se gasta el dinero en una cosa que aparentemente no te parece que no sirve para nada hasta el día que te ocurre la desgracia, ¿no? Entonces, el de la inteligencia artificial, al menos en mi experiencia, no sé si bien o mal, solamente se trata en el seno de los consejos hasta ahora en el ámbito de la estrategia. Se da mucha formación sobre inteligencia artificial, pero pensando cómo puede impactar la inteligencia artificial en los diferentes negocios, en el bancario de una manera distinta y en el energético. Quizás probablemente donde más se trata el tema de la inteligencia artificial de los sitios donde yo estoy ahora mismo es en EDP. En el banco también es como una materia más de formación, de prestación de servicios bancarios, como tú has dicho, de sustitución futura del personal, pero entra más dentro todavía, a lo mejor acertada o desacertadamente, en un tema estratégico general que en decisiones concretas que esté adoptando el Consejo de Administración. Has hablado si te veo con la planta, pero no. Has hablado de la formación, de la importancia de la formación. ¿Tú crees
crees que sería, porque también has hablado de la matriz de competencias que tiene que tener un consejero, ¿tú crees que debería estar muy ligada a ambas cuestiones, por un lado, tanto de la formación de tal suerte que fuera complementaria a las carencias, o sea, que suplantara las carencias de las competencias del consejo en su conjunto y de cada uno de los consejeros en particular? Y por otro lado también, y voy a ser un poquito más brusca, vamos a decirlo, ¿no? El tema ligado incluso a la remuneración. ¿Qué Sí. te parece todos? Habéis metido una Sí, coctelera, son muchas cosas. Mira, yo te digo, mi experiencia en relación con la formación de los consejeros, en el caso de los bancos, cuando te nombran consejero te tiene que dar la idoneidad del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, que a mí es una cosa que me tiene maravillada, decide que personas súper inteligentes, con unos currículos increíbles, de repente les falta formación en tecnología, en riesgos, y le tienes que dar un curso y certificarlo, que yo es que no sé quién puede certificar eso, nosotros lo certificamos, pero ya te digo que me alegro en este caso ya de no ser secretaria y tener que certificar esa serie de cosas, porque yo que he asistido a algún examen de consejero en el Banco Central Europeo y en el Banco de España, digo, hay que echarle valor para examinar a este señor, este grupo de personas y llegar a la conclusión de los conocimientos que le faltan. Pero bueno, esto lo cuento como anécdota, pero es que es muy relevante, ¿no? Yo creo que en general, cuando a una persona se le nombra consejera, se ha hecho una evaluación razonable de cuáles son las competencias que tiene y cómo complementa la matriz de competencias. A mí me parece que cada uno de nosotros, en fin, a título personal, si tú, como decía Antonio, ¿no? o te nombran consejera en una entidad financiera o en una energía y no sabes nada de energía, no sabes nada de financiero, no has visto en fin, un balance en tu vida, pues incluso la solicites, que hay gente que lo hace, y te den una formación específica en esa materia y te formes. Pero yo personalmente creo que cuando alguien ya lo nombras consejero tiene que tener la solvencia y la responsabilidad suficiente para decidir qué formación quiere recibir o no. Se le ha nombrado porque tiene una serie de competencias y una serie de capacidades, y esas capacidades complementan, como decíamos, ¿no?, el resto de las capacidades del consejo. La formación general a todos, a mí esa me parece muy interesante, pero no hay de ningún tema que uno sepa tanto que no quiera asistir a la formación. Quiero decir que a mí dan mañana uno de gobierno corporativo y yo voy, porque siempre algo aprendes. Sabes que, yo qué sé, si han modificado ayer el código de buen gobierno y yo no me he enterado, o si han cambiado, en el caso de que sea de temas mucho más profundos, pues el de este jueves que tengo yo el consejo del banco pasa mañana en Barcelona, dan por la tarde formación y una de ellas inteligencia artificial, que digo, pues habrá que ir. No sé, y otra que no me acuerdo ni ahora cuál era, pero también me pareció que eran súper sofisticadas las dos y digo, pues nada, allí estamos por la tarde en Barcelona, que a mí me viene fatal, pero hay que quedarse, ¿no? Porque... Y entonces a mí me parece que es muy importante. La matriz de competencias me parece muy importante, bueno, ya como anécdota. Hay consejeros que llegan, hablando de la responsabilidad de cada uno, cuando eres secretario, vamos, que aquí estaréis varios, hay que rellenar la matriz de competencias. Entonces hay 50 competencias, porque vale todas. Una te faltará. No, yo las tengo todas. Digo, si es que queda raro. Sabes que como es que nadie tiene todas, esa conversación la he tenido yo, tengo nombre y apellido y es que queda raro, si es una cuestión estética, sabes que sí, estoy segura que sabes de todo, pero de algo sabrá un poco menos, porque no puedes saber más que el presidente te ha puesto varias que no tiene. Pues yo sí. Bueno, llegué a quitarle, porque eran unos puntitos, a quitarle los puntitos y a llamarme para decirme que me había confundido, que no aparecían todas sus competencias. Bueno, lo elevé al presidente. Fíjate qué problema le metí al presidente, porque yo digo, yo no me voy a enfrentar, es que le voy a decir, pero es que me parecía, por eso digo que antes hablaba de que cada uno sabemos lo que sabemos, salvo algunos, son casos excepcionales, pero lo normal es que se busque un adecuado equilibrio. Sí, por favor. Voy a comentar un poco lo de la acción de gobernanza, porque si dices que efectivamente se desconoce mucho del Consejo, yo creo que la gobernanza es una cosa que nadie sabe ni qué reportar. Me extraña, siempre me extraña lo igual que en ESG la E está clarísima, incluso va a haber taxonomía, la S igual, sabes perfectamente qué es.
la G de gobernanza, yo no sé cómo primero deciden las empresas qué reportar, porque le meten no solo temas de nivel corporativo, meten temas de cumplimiento, meten, no sé, cosas así. No sé qué pensáis, si sería bueno que estuviera más, no que haya una taxonomía, pero que sí un poco en gobernanza, igual que en los otros, en la E y en la S, se pase un poco eso, como decimos, de un poquito más de los cuentos a las cuentas, que se sepa que hay que reportar. Es verdad que las cotizadas tienen el informe anual de gobierno corporativo, que ya pone si cumple o no cumple, por lo menos en la parte de gobierno corporativo, que creo que gobernanza es algo más que gobierno corporativo, es incluso más amplio. Bueno, un Pero poco las que no tienen el informe anual de gobierno corporativo, quiero decir, bueno, pues reportan de aquella manera, pero no va a haber criterios, no ya digo homogéneos, no para las cotizadas, sino en general. O sea, yo creo que la G es la gran desconocida, la gobernanza. Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que llevamos hablando toda la tarde, ¿no? Es difícil, ¿sabes? A mí me parece que hay que salir del informe de gobierno corporativo, hay que salir del cumplimiento estricto de las normas, los requisitos, hay que intentar transmitir qué es lo que está haciendo las compañías, de qué se trate para tener un buen gobierno corporativo. Pues eso, un poco el cumplimiento de las normas, las políticas que tiene, el tipo de estrategia que desarrolla, todo esto que estamos hablando. A mí hacer indicadores, en fin, cosas de estas, me parece que al final volvemos a lo formal y olvidamos lo sustantivo, ¿no? Yo creo que es un concepto general que efectivamente no está desarrollado, se habla de ESG, pero el ESG se va por y es un poco, bueno, lo que de una manera con mejor pero acierto intento explicar toda la tarde, ¿no? Que el gobierno corporativo es algo más y que hay que ser capaces de trascenderlo. ¿Cómo reportarlo? Es complicado. Yo creo que solamente en mi cabeza serían esas tres partes: normas, procedimientos y decisiones, por decirlo así, más allá de la propia compañía, ¿no? Decisiones dentro de la compañía y decisiones fuera de la compañía. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está trasladando el gobierno de la compañía hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se están tomando las decisiones estratégicas? ¿Qué parámetros se están utilizando? ¿En qué mercado se está trabajando? ¿Qué decisiones se están tomando? En fin, pero bueno, hay mucho que hacer ahí. Y la transparencia es fundamental, porque como decía Isabel, es que es muy importante que se sepa qué es el gobierno corporativo y que se está trabajando en ello, que no es una cosa que sale por su propia naturaleza, ¿no? Que hay gente que se está dedicando a eso. Bueno, José, vamos a ir acabando porque además es nuestra Estamos hora, fuera de pero horario. no, estamos perfectamente. No, bueno, incidiendo un poco en lo que decía Isabel, en la falta de conocimiento del papel de lo que hace el Consejo de Administración, en la falta de reconocimiento también, porque es verdad que al final Leonardo da Vinci se quedaba corto por lo que tiene que saber ahora un consejero, porque no es solo toda la parte normativa y conocer la normativa del negocio, la autonómica, la estatal, la europea, pero además es que has dicho otra cosa, es que tiene que mirar al futuro, es que además tiene que ser Nostradamus. Porque evidentemente toda la geoestrategia ahora está afectando muchísimo a cualquier negocio, aunque no tenga implantación fuera de España. Por lo cual realmente la labor de aprendizaje, de curiosidad y de apertura a lo que está pasando en todo el mundo es también una labor que es parte del papel del propio consejero, para poder asesorar en la estrategia, aunque no sea especialista en ello. Con lo cual vuestra labor creo que cada vez es más compleja, porque cualquier decisión que se tome en las elecciones de Estados Unidos o lo que esté afectando a los acuerdos con China, afecta a todos los negocios, no solamente a los que sean del sector específico. Sí, eso te quería yo también preguntarme, José, y acabamos, si te parece. ¿Echas en falta algo que no esté en los consejos, que no se trate suficientemente? Por ejemplo, estos temas geopolíticos en las grandes compañías y no solo cada vez más importante. La geopolítica ahora se trata muchísimo. Yo creo que en todos los consejos de administración una parte importante es la geopolítica. Yo creo que a uno nos afecta más y a otros les afecta menos, pero no forma parte, parece que sin geopolítica es como... Hay temas ahora, ¿no?, que son pues todos los que estamos hablando, de política, ciberseguridad, sostenibilidad, son el día a día. ¿Cómo hacerlo? Hay un punto que no he tratado y que es más complicado de explicar, luego, que es en esta relación entre consejos. Yo creo que los consejeros tienen el deber y en fin, de informarse, formarse e intentar tomar las decisiones con la mayor lealtad posible a la sociedad a la que sirven, vamos, a la compañía a la que sirven
No tienes que saber absolutamente de todo, porque por eso son 15 personas tomando una decisión de forma colectiva. Y luego hay que confiar. Hay un tema que no hemos hablado, pero que a mí me parece muy relevante en el seno de las compañías, que es la confianza mutua entre los miembros del consejo y también con el equipo ejecutivo. Lo peor que puede pasar en una compañía es que surja la desconfianza. Cuando hablábamos antes de la relación entre ejecutivos y consejeros, si un ejecutivo tiene que plantearte un tema, tiene que planteártelo con alternativas, hay que pedirle pero hay que confiar en su criterio básicamente, hay que cuestionarlo, hay que hacerle challenge, como dicen ahora pero la confianza es muy importante, no se puede pretender saber más, pasa un poco como lo de la matriz de competencia, ¿yo cómo voy a saber más que el director financiero de la compañía? Seguramente el director financiero está haciendo casi un acto de fe con las cuentas porque, en fin, se la habrán elaborado y se la habrán analizado, pero se las sabrá. Pero yo como consejero o confío o no confío. Pero lo que no puedo es cuestionar cada una de las líneas de las cuentas. Digo las cuentas porque es lo más visible, ¿no? Pero eso también es muy importante en el seno del consejo, ¿no? Y forma parte, claro. Y a mí cuando me preguntan en algún curso de estos que me han invitado del gobierno corporativo, ¿qué le pedirías tú cuando te fueran a nombrar consejero? Pues básicamente tienes que fijarte en la compañía de que se trata, en las personas que la forman y que todo ello, y la trayectoria de esa compañía, pero que todo ello te genere un clima de confianza lo suficiente como para poder ir a trabajar sin desconfianza, valga la redundancia, sin tener que estar cuestionando al que está trabajando contigo. ¿Me estará diciendo la verdad o me estará diciendo la mentira? Entonces no puedes estar en esa compañía y esa compañía no funciona bien, ¿no? Y eso, bueno, en estos equilibrios que estamos hablando y en ese sentido común, ¿no? Forma parte un poco del juego. Es que hay gente que asume unas posiciones de riesgo en unos sitios que a mí me ha pasado, habrá pasado a todos, que te piden consejo y dices, bueno, ya yo ahí es que no me iría, pero no por nada, sino porque depende de lo que quieras hacer en la vida, pero que si no quieras asumir una posición de riesgo, que si la quieres asumir de riesgo te aconsejaría una que te ganes más dinero al final, ya que ya que hay riesgo. Pero en fin, es todo. Y temas que se echen de menos, pues que van surgiendo todos los días. Quiero decir, si todos los días te sientas en el consejo, hay un tema que no te sabe lo suficientemente bien, porque como el mundo va tan deprisa, es que te plantea, llega uno y te plantea, el otro día me pasó a mí una cosa, te planteaban que era una cosa de inteligencia artificial, pero no era inteligencia artificial, era de estas de redes inteligentes y estas cosas, pero bueno, un cambio. Y dices, por Dios, es que esto no sé nada, tendría que alguien informarnos sobre eso, para que yo pudiera. Eso es todo, vamos, a mí me pasa con muchísima frecuencia porque es que yo creo que el mundo va a toda velocidad, cada vez se exige más, cada vez estamos más implicados en todos los temas, cada vez se exige más el consejo. Luego la otra parte que también la hemos mencionado, pero que daría para una tesis doctoral, que es la de las responsabilidades que uno va asumiendo en ámbitos completamente, ¿no?, grandísimos. Ser consejero es una profesión complicada, pero básicamente porque asume mucha responsabilidad y con poca capacidad de maniobrar, de tú ponerle límites. Lo tienes, pero el día que surja. Bueno, María José, se ha quedado corta antes Isabel, verdaderamente te agradecemos mucho una exposición tan. Y ya luego cuando bajamos al detalle se ve la experiencia que tienes, el conocimiento profundo y sobre todo algo que te agradecemos muchísimo y que desde el primer momento ha sido un énfasis de IGS, ¿no? La realidad concreta, es decir, tu experiencia, qué es lo que has vivido y luego la humanidad y el gracejo. Bueno, ese no lo puedo quitar. Pues te has ganado un grandísimo aplauso. Muchas gracias.